El tema del webinario de hoy es alcohol en adolescentes y el disertante es el doctor Fabio Bastide, médico pediatra y especialista en medicina del adolescente, a cargo del Servicio de Adolescencia del Hospital de Niños Orlando Lacia de Santa Fe. Es director del curso de formación posbásica de atención integral de las adolescencias que se dicta en el Hospital de Niños Orlando Lacia. Es secretario del Comité de Adolescencia de la filial Santa Fe de la Sociedad Argentina de Pediatría. Es vicepresidente primero de la filial Santa Fe de la Sociedad Argentina de Pediatría y es miembro del CEPA, Comité Nacional de Adolescencia. Buen día, doctor Bastide. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Puede comenzar cuando desee. Buenos días, gracias por la invitación. Y este es un curso introductorio al primer curso que se va a dar acá en el Colegio de Médicos sobre atención integral de los adolescentes. Primero, el tema que vamos a tratar hoy es alcohol en la adolescencia, es un tema que nos viene preocupando hace mucho a todos los que trabajamos en pos de los adolescentes, y es un tema que también no escapa a la realidad mundial. ¿De qué estamos hablando? La OMS en su informe del 2018 sobre alcohol y salud nos dice que la Argentina tiene el consumo per cápita más alto del mundo, 9,8 litros, y que esto fue en aumento, ya que hace 6 años atrás el consumo per cápita era de 9,3 litros. Y lo más llamativo de esto es que la mayor, por el rango etario de mayor consumo es entre los 15 y los 19 años. Otro dato importante que se desprende de este informe es que 3 millones de personas murieron por el consumo nocivo de alcohol, que esto representa un 5% de la carga mundial de mortalidad. Esto nos habla a las cuentas de la importancia de tratar esta problemática y ocuparnos de ella. Argentina, como vemos, no escapamos de esta realidad, y en una encuesta que se hizo en el 2016, en la encuesta nacional de estudiantes, nos informa de que 7 de cada 10 alumnos del secundario reconocieron haber ya comenzado a tomar alcohol. Santa Fe, en un informe del CEDRONAR, que es el Centro Nacional que controla las adicciones, nos dice que el 47,9% entre 12 y 17 años ya habían tomado contacto con el alcohol, y ese porcentaje sube a un 80% entre los 18 y 24 años de edad. En el Hospital de Niños, en el Servicio de Adolescencia, en un trabajo que se realizó y que se va a presentar ahora a fines de mayo en el Congreso Argentino de Adolescencia, en las adicciones en general, pero sobre este tema, el alcohol, tuvimos en nuestros pacientes que la edad de inicio de consumo de alcohol nos dio 11,75, con un rango de edades entre los 9 y 14 años. Esto nos habla de la importancia y por qué tenemos que hablar de esta problemática. Para esto, el país está preparado y tiene leyes que no son prohibitivas, sino de protección. A nivel de Argentina, la ley 24.788, que fue promulgada en el año 97, hace un montón de tiempo, y dice textualmente: prohíbase en todo el territorio nacional el expendio a menores de 18 años de todo tipo de bebidas alcohólicas. Y a su vez, créase el Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol. Nuestra provincia también se ha ocupado de esta problemática, y la ley es la 10.703, que dice que el alcohol la prohibición comprende el expendio al paso en la vía pública, kiosco, carribares, mini mercados de estaciones de servicio, comercios similares y afines, en el interior de los estadios u otros sitios cuando se realicen en forma masiva actividades deportivas, educativas, culturales y o artísticas. La violación del presente artículo será sancionada con arresto de hasta 30 días o multa de hasta 10 yus. El valor del yus, más o menos, me dijo un abogado, 2.500 pesos es el valor. Y la clausura del local o establecimiento por el plazo de hasta 30 días si el juez lo estimare procedente. La ley
de la provincia no termina ahí, y en su artículo 122 habla también de, no solamente de la venta, sino del suministro malicioso de bebidas alcohólicas, el que maliciosamente ocasionare o contribuyere a ocasionar la embriaguez de una persona suministrándole bebidas o sustancias capaces de producir este estado, será reprimido con arresto hasta de 15 días o multas de hasta 5 yus. Esto nos habla que tenemos el aval de la justicia para empezar a trabajar sobre esta problemática. Hay que ocuparse. La OMS y el CEDRONAR, como hablé antes, se reúnen permanentemente para tratar esta problemática que en realidad nos preocupa a todos, y dice que es una responsabilidad del primer nivel de atención, por eso es que estamos hoy acá. ¿Y cuál es el objetivo? Mejorar la calidad de vida de los adolescentes. No es prohibirle cosas, no es limitarles o accionar, sino mejorar la calidad de vida de los adolescentes. Nos tenemos que preocupar y a la vez ocuparnos de esto, porque sabemos que el consumo que están haciendo ahora nuestros adolescentes les va a hacer daño en su cerebro, en su desarrollo y va a condicionar su vida adulta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es informarnos por qué, y de esta forma saber que lo que hagamos tiene que ser en pos de la salud y no de prohibir por el prohibir en sí. Entonces, sabemos que el ser humano va creciendo, se va desarrollando, y la última etapa, la adolescencia, es cuando nuestro cerebro y el sistema nervioso se va perfeccionando. Y esto lo logra con dos hechos puntuales. El primero es la poda neuronal, que son todas las uniones sinápticas o las conexiones entre las neuronas, se hace al final o se perfecciona al final de la adolescencia. Entonces esto trata de lograr que el cerebro actúe de la forma más eficaz. El otro proceso que se hace al final de la adolescencia se completa en la mielinización de la materia blanca, que eso lo que hace al cerebro, logra que se procese más eficazmente toda la información que llega al cerebro. El lugar donde se hacen mayormente todos estos cambios es en los lóbulos frontales, que se terminan de desarrollar en la adolescencia, y esto hace que los lóbulos frontales, como sabemos, es la parte del cerebro que usa nuestro raciocinio. Por eso es lo importante de una buena formación o especialización de esta parte del cerebro. ¿Para qué nos sirve esto? Porque es lo que hace la función ejecutiva nuestra, que es lo que nos permite planear, organizarnos, controlar nuestros sentimientos y tomar las decisiones con criterio, que esto es lo más difícil y nos cuesta toda la vida tomar decisiones criteriosas. Otra parte que se va perfeccionando en la adolescencia es el hipocampo, que es ahí donde se va a almacenar toda la nueva información y lo autobiográfico de cada uno. Otros órganos que también no están todavía totalmente desarrollados y hay que protegerlo es el hígado, que no está preparado para metabolizar el consumo masivo de alcohol, con lo que hace que es muy común que los adolescentes entren en el coma alcohólico, y uno ve a diario en el hospital los adolescentes que entran alcoholizados porque su organismo no estaba preparado para manejar esa cantidad de alcohol que ingirieron. Sus riñones tampoco están preparados para poder eliminarlo, con lo que se perpetúa más el daño que el alcohol ocasiona en el cuerpo del adolescente. Y otro sistema que se ve afectado es el sistema inmune, con lo que lo hace más vulnerable a todo tipo de enfermedades. Estos datos los tenemos que tener bien presentes porque es lo que nos va a servir para poder charlar y hablar con los docentes en cuanto al por qué la importancia del no consumo de alcohol hasta los 18 o 21 años, porque le estamos garantizando que su desarrollo sea completo y lo más eficaz posible. Sabemos que la adolescencia es una etapa que le da miedo a nosotros los adultos y a los adolescentes también, porque todo esto de los cambios corporales, su nueva forma de pensar, los asusta. Y por ahí sabemos que el consumo del alcohol o cualquier otra sustancia psicoactiva puede estar enmascarando los temores que tienen por el crecer, de esa forma suavizan estos miedos que tienen, o esconder algo que les preocupa.
Entonces tenemos que estar atentos a pequeños cambios que se pueden dar en el adolescente, cambios en sus actitudes, que se siente, lo vemos encerrado, o que se siente solo, que empieza a tener tardanzas, retrasos, ausencias en sus actividades habituales, que empezó a fallar su rendimiento escolar, falta de interés o cambios de sus intereses, ya sea cambia amigos o cambia muy fácilmente de las actividades deportivas o extracurriculares que hacía, cambios en su alimentación, que tenga un comportamiento depresivo, que esté hiperactivo como hiperconectado todo el día o con fatiga. Y otro dato que no escapa de la genialidad del adolescente, que es el no querer bañarse y demás, pero uno nota cambios en su descuido personal, mucho más marcado que el común que para que tienen los adolescentes. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es lo más difícil y lo que lleva más tiempo? Primero, tenemos que estar bien conscientes de diferenciar los tipos de los consumos, el experimental, el ocasional, el habitual y el dependiente. El experimental es el que hacemos para probar, para ver qué pasa. Los ocasionales, los que hacemos en alguna fiesta, en algún cumpleaños. Los habituales son los que hacemos todos los fines de semana. Y el dependiente es el que ya es el que más preocupa, es el que lo hace casi a diario y que lo hace solo. No precisa los amigos o el grupo para hacerlo, sino que necesita hacerlo solo. Todo esto nos lleva a una regla de oro que es no tenemos que negociar la salud de los adolescentes por ningún punto de vista. Tampoco tenemos que generalizar la problemática. No todos los chicos toman ni buscan diversión. No pensar que es una causa perdida. Tenemos mucho para hacer y lo tenemos que hacer. No hay que bajar los brazos. No tenemos que desligarnos de la responsabilidad que tenemos todos los que estamos en salud y no en salud para trabajar sobre la problemática. Y las pautas que tenemos que ofrecer es que los ayuden a crecer. Y la posición, tenemos que ser firmes con nuestros límites, pero de una forma amorosa, no rígida ni militar, sino que tratar, que es lo más difícil, de lograr poner límites de una forma que no parezca que estamos violando su libertad. Tampoco en esta etapa no tenemos que el adolescente por su misma naturaleza piensa que pueden hacer todo y que son omnipotentes. Entonces, nosotros nos tenemos que embarcar en esa actitud de los adolescentes. Tenemos que ser los que tienen los pies en la tierra y tratar de frenar su omnipotencia que los caracteriza. Tenemos que estar presentes, la escucha es lo fundamental que tenemos que hacer, saber qué hacen, dónde y con quién, no desde la parte policial del cuidado, sino del saber y acompañarlo. Una compañera mía del servicio siempre dice que cuando ayudamos a nuestros hijos a empezar a salir, que los acompañamos a caminar, no lo largamos a la calle solitos, sino que los acompañamos de la mano, les vamos mostrando cómo cruzar en la esquina, mirar y demás. En todas las actitudes con los adolescentes y los niños tenemos que hacer eso, el acompañarlo y empezar a educarlo. No nos tenemos que olvidar que ellos precisan los límites, que los límites son necesarios y son partes de su formación, de su carácter. Y lo que tenemos que tener en claro, que no nos oyen, pero nos miran, somos su espejo. Entonces tenemos que tener coherencia con lo que estamos diciendo y uno cuando trabaja en los talleres habla con los papás y les decimos que no tomen alcohol, pero después nos jactamos que si salimos de una peña o fuimos a cenar con un grupo de amigos, la viveza nuestra fue escapando del control de alcoholemia. Entonces, por un lado le estamos diciendo que no tomen y por otro lado lo estamos habilitando porque nosotros lo hicimos y nos jactamos de la viveza criolla de haber escapado del control de alcoholemia. ¿Cómo ayudar a todo este proceso? Y esto es bien por ahí del equipo de salud, cómo podemos trabajar en nuestro consultorio diario. Lo primero que tenemos que hacer es no prejuzgar, que eso nos va a llevar a tener un vínculo de confianza con el adolescente y su familia, y lo que nos va a permitir pautar estrategias concretas. Y las estrategias que logremos plantear no tienen que ser rígidas y pueden ser móviles en el tiempo. La escucha de que hablamos antes es lo más importante
y tenemos que aceptar y reconocer cada singularidad, que cada paciente o cada adolescente que se nos presente en la consulta o en la charla es único y él tiene su propia realidad. Y siempre la información que demos, como dije al principio, es desde el cuidado y no de la prohibición, porque si prohibimos, vamos mal, si no tenemos que hablar y darle información de que a ellos los ayude a procesar esta información y que ellos empiecen a cuidarse. Por eso lo que hay que hacer es promoción de los hábitos saludables y en pos también de evitar los daños colaterales. Tenemos una triste realidad que a diario vemos en los diarios, la cantidad de accidentes que tenemos sobre todo en la provincia de Santa Fe y el aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, estos son los daños colaterales del consumo de alcohol. Entonces tenemos que informar toda esta realidad que nos acontece. Para esto tenemos que promover los talleres con adolescentes y con los padres, y esto se hace con los adolescentes, no para los adolescentes, porque ellos tienen que ser partícipes activos de estas actividades. Y también tenemos que informarnos de la realidad de cada lugar, de donde nos toca trabajar o donde nos toca estar, como para poder saber qué estrategias serían las más adecuadas para este lugar. Y estas estrategias tienen que ser claras, no rígidas. No rígida quiere decir que si no cumplís estas normas, te saco del circuito. No, vamos a tratar de cambiar y ver cuál es la opción que hoy se presenta mejor. Y tienen que ser conceptuadas en conjunto, con el adolescente, con sus responsables y, por supuesto, con el equipo tratante. Y todo esto no lo puede hacer una sola persona o una sola disciplina, por eso tiene que ser interdisciplinario, involucrar a todo el equipo de salud y también salir desde la salud y trabajar con otras instituciones para que nos puedan ayudar en esta cruzada. Las escuelas, los clubes, toda organización intermedia sirve para poder trabajar esta problemática. Hablando de las urgencias, y son las recomendaciones que hace la SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría, en cuanto a qué hacer si tenemos un episodio agudo de consumo de alcohol. Primero las recomendaciones, y hay que hacérsela al adolescente y a la familia cuando van a una consulta, que es que hablarle, mantenerlo despierto, que mantenga la atención y sobre todo trabajar en no dejarlo solo al paciente o al amigo alcoholizado. No subirlo ni un taxi ni dejarlo que se vaya solo. Acompañarlo y trabajar desde la amistad y desde la unión que hay entre ellos. Ubicarlo de costado, como sabemos, para prevenir los vómitos y la broncoaspiración que se puede producir. Abrigarlo y no bañarlo. Antes tratábamos lo metíamos en la ducha para despertarlo. No, hoy se sabe que no hay que bañarlo, sino abrigarlo, porque la intoxicación alcohólica causa hipotermia, por lo que tenemos que abrigar al paciente o al niño. Y siempre, siempre llamar a la familia o a su referente. Como dije al principio, no dejarlo solo. La familia, aunque él pida que no se lo llame, que no se lo avise, tiene que saber e informarse de lo que pasó. Y la consulta médica tiene que hacerse. Ya haya sido una infección leve o grave que termina internado el paciente, como lo vemos en el hospital, pero la consulta médica no tiene que faltar para que podamos empezar a trabajar esta problemática. Ahora voy a hablar de algo que no me gusta o sí me gusta, porque son los mitos y las realidades que pasan con las familias y el permitir toda esta problemática. Yo digo que aquí somos los adultos los que habilitamos y consentimos todo esto. Estas son frases sacadas de texto y también de las consultas que hacemos, y son las frases que uno por ahí escucha y que dice, si todos toman, van a tomar igual. Una pregunta, ¿vos no sabés que todos los chicos toman alcohol? Sí, pero esto no lo tengo que habilitar, no lo tengo que dejar que sea algo natural. Otra pelea que tenemos, si lo va a hacer, que lo haga en casa, controlada. Esto acá puntualmente habla de las previas que habilitamos los adultos que se hagan en nuestras casas, bajo nuestra mirada. Vamos
a los súper nosotros a comprarle el alcohol para que tenga buena calidad de que intervenir en el desarrollo cerebral de nuestros niños. Entonces tenemos que tomar conciencia de que esto no hay que naturalizarlo, no es lo normal. Que todos lo hagan, que todos consuman, no quiere decir que esté bien. Otras frases: se van a enojar, sufren, no van a tener amigos. Si se enoja, está bien que se enoja, pero uno se queda tranquilo que estuvo protegiendo a este adolescente. Sufren, ¿quién no sufre? Y es parte del crecer el sufrir. No tiene amigos. Si estos amigos que va a tener nuestro hijo, nuestro adolescente, no es, lo acompaña en estos procesos de emborracharse, de dañarse, la verdad que uno tiene que trabajar qué es lo que entendemos por amigo y no es amigo, y la cuestión es mucho más profunda. Otro problema que tenemos es la negación, que los adultos pensamos que nuestros hijos no. Yo sé lo que hace. Bueno, hablemos, hay que abrir el, el diálogo con los adolescentes, tener siempre la mente preparada para hablar con los adolescentes, la escucha abierta. Tenemos que abrir el diálogo con los adolescentes, y uno cuando trabaja en hablar con los adolescentes, uno y en el consultorio trabaja que se tiene que hacer en el hogar. Lo que no se hace en el hogar es muy difícil lograrlo en el afuera. Uno habla de que por ahí las reuniones familiares, la comida, el almuerzo, la cena, tiene que ser el lugar de encuentro de la familia y poder hablar de estas cosas. Y nosotros como adultos tenemos que habilitar el diálogo, no cerrar las puertas, y trabajar en qué están haciendo nuestros adolescentes. Un consejo por ahí que se da y se está tratando de lograr es que en las horas estas de los almuerzos no esté el celular en las mesas de ningún miembro de la familia. Todos tenemos que estar involucrados en esto y sacar el celular para poder abrir el diálogo con los adolescentes. Y la otra es que solo lo hacen en la familia. Cuidado. No, no es cuidado. Si tomó alcohol antes de los 18 o 21 años, no está cuidado. No supimos cuidarlo, pero desde el cuidado mismo, desde la protección, no desde el de decirle no tomen. Y muchas veces peleamos y hablamos: si usted lo hizo, vos lo hiciste, si vos te pusiste en pedo. Bueno, a mi adolescencia, a mi edad, no se sabía, no se tenía conocimientos, se pensaban que un adolescente, cuando ya tenía el cuerpo grandote, ya estaba habilitado a hacer muchas cosas. No, el crecer no es solamente crecer en lo corporal, sino en el perfeccionar todas las funciones del organismo. Entonces tenemos que estar conscientes de que la ciencia va avanzando, y con esto uno se va perfeccionando y va descubriendo que antes lo que hacíamos no estaba tan bien y ahora tenemos que cambiar, no tenemos que quedarnos con lo que antes se hacía es mejor. Entonces, trabajar eso y hablar. Sí, yo por ahí tomaba en mi adolescencia porque no tenía los conocimientos para protegerme, para saber qué es lo que estaba pasando. Tenemos que trabajar, como ven, desde la prevención. La SAP, a través del Comité de Adolescencia, trabaja mucho en esto de trabajar con la prevención a través de afiches, y la prevención tiene que ser diaria. Cuando consulta un adolescente a nuestro consultorio para hacer los certificados de salud, que son lo típico por lo que accedemos a un adolescente, hay esos 5 minutitos que estamos escribiendo el certificado, que los sellamos, los firmamos, los estampillamos. Ahí preguntarle: ¿cómo te va en la escuela? ¿Qué pasó? Empezamos con la fiesta de 15, ¿fuiste? ¿Ya consumiste alcohol? ¿Con quién? ¿Cuándo? Abrirle la puerta. Si en la sala de espera podemos poner un afiche, algo que él pueda ver de eso, y tal vez después, si uno abrió el diálogo con el docente, nos va a poder preguntar. Y si uno le explica el porqué del cuidado de su cuerpo, por qué le hicimos esa pregunta, le preguntamos si consumía alcohol, si tiene alguna pareja, si tuvo relaciones, los chicos empiezan a hablar y a charlar y se sienten contenidos en el consultorio. Otra cosa de esta estrategia es saber que a partir de los 13 años el adolescente puede entrar solo a la consulta. Entonces uno les dice que por ahí lo que hablemos y charlemos en el consultorio va a quedar en el resguardo de su consulta, y si está todo bien, queda ahí. Y si precisamos la ayuda
la ayuda de un tercero, lo llamaremos y junto con él trataremos el problema. Pero abrir la puerta, abrir el diálogo con el adolescente en esos 5 minutitos que tenemos en esa consulta que viene una vez al año a hacer el adolescente, no desperdiciarla, no perder la oportunidad. Antes de terminar, quiero dejarle algo porque parece que son todos no y que tenemos que estar con cara amarga y que el adolescente no se puede divertir. No, hay toda una estrategia en las diversiones sin alcohol. Hoy por hoy hay un montón de entidades. Tenemos cervezas que se hacen sin alcohol, caipirinha sin alcohol, sidra y champán sin alcohol. Se pueden preparar las barras saludables que se llaman sin alcohol. Como verán ahí me tomé el trabajo de buscar cómo se preparan como para informarle a nuestros adolescentes. El mojito tan popular se puede hacer con hierbabuena, stevia en hojas o jugo de stevias, junto con jugo de limón, se deja macerar unos minutos y después lo donamos con hielo o agua mineral y los decoramos. Y con la decoración se consume y no le estamos dañando su salud. También se puede hacer daiquiri, la típica piña colada se puede hacer con piña, crema de coco, hielo picado, se sirve y se adorna y el adornar la bebida con que sea vistosa al adolescente le gusta lo vistoso, lo llamativo, lo novedoso. Entonces tenemos que ser creativos a la hora de esto. El Bloody Mary también se puede preparar sin alcohol y lo que le da el amargor que da el ron sería es la salsa inglesa, la salsa tabasco, pimienta, rabanito. Lo decoramos y el adolescente puede consumir bebida, divertirse y pasarla bien. Entonces, tenemos que informarles desde la salud y también darle las herramientas para que ellos trabajen y busquen qué otras alternativas tienen de divertirse, de salir sin poner en juego su cuerpo, su futuro, yo siempre les digo. Y uno por ahí, en la experiencia que tenemos nosotros, cuando los involucramos a los adolescentes, hacen cosas magníficas. En el hospital de niños tenemos talleres que se dictan en las escuelas, el servicio social, porque trabajamos en interdisciplina, y trabajan bárbaro y hay talleres que se buscan siempre alguna alternativa para poder involucrar al adolescente en su propio cuidado. Y con esto vamos terminando y los dejo que disfruten el sábado. Una reflexión que encontré que vivimos en una sociedad de consumo y lo grave de esta época de alto consumo es que lo estamos naturalizando y banalizando a los cultivos. Y por último, mi eterno agradecimiento a la doctora Clara Saudo, que fue mi mentora en todo esto de al acompañar a los adolescentes. Fue y será mi maestra y el gran referente que tuvo la ciudad de Santa Fe en esto de cuidar y atender a los adolescentes. Gracias. Espero las preguntas que tengan Mu- y espero que les haya servido. Muchas gracias, doctor, muy clara su exposición. Queda abierto el espacio de preguntas, ya está abierto, pueden ir haciendo sus preguntas. Yo le hago la primera pregunta a Adriana Luso. Dice si podría profundizar un poco sobre la exogamia riesgosa. La exogamia vergonzosa es la actitud que tiene el adolescente hacia el afuera, el querer salir y estar con el... Antes de la adolescencia, el adolescente, el niño, estaba adentro de la familia, dentro del grupo vital de él. Cuando el salir afuera se hace explosivo, se puede hacer riesgoso en su salir a la afuera. Excelente, Fabio, dice Adriana. Luisina Baloco. Yo quisiera saber sobre si se recomienda, si se recomienda la utilización de Becossim en intoxicación aguda con alcohol y la dosis. Sí, en la infección aguda sí se recomienda usarla, pero lo ideal es por ahí hidratar al paciente porque se deshidratan por el consumo del alcohol y lo fundamental es abrigarlo, tenerlo en un ambiente tranquilo y sinceramente la dosis no la
tengo presente porque hace mucho que no hago urgencias, entonces no tengo la dosis exacta del Becocin. Evelyn Arno, muy clara la charla y qué bueno que hace foco en la familia, remarcar eso, es excelente. Mara Salomé Olmedillo dice que trabaja en una escuela secundaria y cómo recomienda trabajar en los días del último día y el inicio de clases. Sí, eso es fundamental y qué bueno que esté alguien de salud. Lo que tenemos que es trabajar no la semana previa al último día o cuando sabemos que se va a hacer, trabajar todo el año y fomentar, empezar a trabajar, como nosotros siempre hablamos en las charlas que damos, desde los hábitos saludables. Entonces, del cuidado del cuerpo, los hábitos saludables son cuatro, que es hablar de una buena alimentación, un buen dormir, hacer actividad física y uno habla de la actividad mental, que no solamente la actividad mental es la escuela, el aprender en la escuela, sino todo lo que le dé placer al adolescente. Entonces, trabajar desde el cuidado del cuerpo y el por qué es importante cuidar y ocuparse de estas cosas, entonces después se nos hace mucho más fácil el ver qué consecuencias puede traer esto de la fiesta del de el último día. Estela Cura dice excelente exposición Fabio. Emilce Paz, muy buena la charla Fabio, gracias. Mara Salomé Olmedillo pregunta cómo ayudar para que no vayan a clases dormidos y borrachos. Estamos, muy buena pregunta. Esto es lo que hay que trabajar, es lo que dije antes, hábitos saludables. Entonces, tenemos que trabajar en el hábito del sueño, trabajar cómo descansar. Uno tiene que hablar con el adolescente de lo importante de descansar. Hablar desde que lo importante que son las horas de sueño, que tienen que ser entre 8 y 10 horas. Entonces, si tenemos que sabemos que un adolescente duerme entre 8 y 10 horas, a las 10 de la noche el adolescente tendría que estar durmiendo y trabajar, siempre nosotros trabajamos desde informar el por qué, no porque somos una mala onda y no queremos que estén despiertos, sino que a esa hora el cerebro libera las hormonas que nos ayudan al crecer y desarrollarnos y también libera hormonas que nos ayudan a estabilizar nuestro día futuro. Y esto también trabajamos y trabajamos con la familia, de que toda la familia tiene que dormir. Y por ahí uno en la pelea diaria del consultorio habla de lo importante es de sacar, como dije antes, el celular de la mesa, también sacarlo de los dormitorios, porque todos estos sistemas emiten radiaciones y notificaciones que por ahí nuestro cerebro capta, aunque esté apagado, capta esas radiaciones y el cerebro no descansa bien estas 8 horas. Entonces, cuando sonó el despertador y se tienen que levantar, se quieren morir porque su cerebro no descansó, su cuerpo por ahí estuvo acostado 10 horas, pero su cerebro no descansó. Entonces, por eso vemos que después en las escuelas el problema de que los chicos se duermen, llegan tarde, no quieren ir. Y yo siempre tengo un clip que le digo, porque todos usan el celular para despertarse. Existe un aparatito muy viejo que se llama despertador, que hay que volver a comprarlo y volver a usarlo y dejar el celular como medio de comunicación y es una herramienta bárbara, pero se usa durante el día, a la noche para hay que dejarlo en la cocina cargándolo y despertando con el despertador, no con el celular. Y después que van alcoholizados a la escuela, el tema está dado que tenemos que trabajar en la familia. ¿Qué es lo que está pasando con una familia que permitimos que nuestro adolescente se alcoholice a la noche y no hacemos nada, no trabajamos en tratar de ver el por qué este adolescente tiene la necesidad de consumir a diario? Ya estamos en un consumo, como dije en una de las posiciones, el consumo es problemático ya. Mara Salomé Olmedillo te pregunta Fabio si das clases o dictás charlas en las escuelas secundarias. Eh, sí, a través del Hospital de Niños se dan charlas ya hace muchos años que empezamos a darla con Clara, después seguimos ahora con Mercedes y Lucía, que son otras dos compañeras del servicio, junto con la doctora Ragonia, y las charlas se dan en conjunto también con el servicio social.
Las escuelas tienen que llamar al hospital de niños, al 450-5900, interno 201, que es el consultorio de adolescencia, y ahí coordinamos las charlas que se dan ahí en el hospital de niños. Marcelo te consulta, ¿la cafeína en ampollas se puede usar en la intoxicación aguda? Como dije antes, no hace tiempo que no estoy en la urgencia y si diría, podría dar información errónea, así que me comprometo a traer de última para el curso que hagamos bien la información precisa de cómo trabajar en la urgencia y en los lugares de salud que reciban la urgencia de las intoxicaciones, cómo manejar bien toda esa información que es muy importante, pero sería más complejo trabajarlo todo ahora en esta charla. Virginia Carrió, excelente charla Fabio, muchas herramientas para aplicar en la consulta, gracias. Estefanía Moff, muy clara exposición. José Marcos Pérez, muchas gracias, muy práctica. Arancha Martínez, gracias Fabio, excelente. Aquí entró otra pregunta. José Marcos Pérez, según su experiencia, el alcoholismo en adolescentes, ¿en qué grupo social se da más? En todos, no hay patrimonio de grupo social. Se da en todas las clases y en todos los barrios. El problema que tenemos con los distintos grupos sociales por ahí es como dije en una persona, la negación, mi hijo no, yo lo puedo controlar, yo sé lo que hace mi hijo. Por ahí hay extractos sociales que tienen más negación de la problemática o algunos otros extractos sociales es la naturalización del problema. Y uno lo ve que en muchas familias, tempranamente, en los brindes familiares, en las reuniones familiares, se lo empieza a incluir a los preadolescentes en el consumo de alcohol, en los brindis, de darle lo que quedó del vaso para que consuman, y en eso también hay que trabajar, porque es la naturalización por un lado que se da y la negación que se da por el otro. Gabriela Pese, muy linda charla, Fabio. Marcela Gaitán, gracias doctor por compartir la información y por su exposición. Evelyn Arno, ¿recomienda dar charlas a padres y adolescentes en el mismo momento o en su opinión es preferible darlas por separado? Nuestra experiencia por ahí es mejor por separado, porque los adolescentes, si están los padres, por ahí se tienen cohibido de contar o preguntar algunas cosas, y a los padres les sirve también porque también pueden ellos, si no están con la mirada crítica que tienen siempre los adolescentes y los padres, se van a sentir cohibidos de trabajar. Entonces, por ahí lo ideal sería trabajar separados y después por ahí en una segunda instancia sí poder juntarlos, pero lo ideal es hacer charlas separadas para padres y para adolescentes. Fabián Brumati, excelente exposición. ¿Cómo aconseja a los padres la implementación de límites en la adolescencia? Los límites los tenemos que hacer desde siempre. Si uno espera la adolescencia para empezar a poner límites y pautas en un niño, ya llegamos tarde. Uno esto se va construyendo los límites desde el día cero. Por ahí uno trabaja en el consultorio los límites más precisos de dónde dormir, los no, el darle un medicamento, no lo quiere tomar, doctor, no. Y uno tiene que por ahí poner los límites como para empezar a formar el carácter de este niño desde el cuidado de salud. Entonces uno como padre tiene que, los límites es una construcción que hacemos desde el día cero y toda la vida. Eh, no han ingresado más preguntas, no sé si alguien más quiere preguntar, que me lo escriba. Muy buena su exposición, doctor. No sé si damos por finalizado o esperamos unos segundos a ver si entra otra pregunta.
No, esperamos a ver si alguien quiere más y el consejo es que no dejemos de hablar con los adolescentes, que lo involucremos en esta problemática y lo hagamos partícipe. Uno por ahí en la experiencia cuando los involucra y nuestra experiencia en el trabajo con las escuelas es muy positivo. Hemos trabajado y hemos llevado a congresos trabajos que han hecho los adolescentes y la verdad que son magníficos los trabajos cuando los adolescentes se involucran. Entonces, darle la oportunidad de que ellos hablen y nos den su punto de vista de lo que ellos piensan de esto. Pero nosotros lo que tenemos que reforzar que nuestra acción es desde el cuidado, no desde la prohibición. Y si logramos eso, trabajar en conjunto, yo creo que ganamos algo espectacular. El trabajo tiene que ser en conjunto y todas las entidades, no solamente salud, educación, deporte, la ley, como vimos que nos apoya en esto. Yo por ahí siempre digo que la ley en las reuniones sociales que se dan van y controlan que el sonido esté bien, vas a ahí y controla por los derechos de los autores, pero, y con esto que digo, termino y me voy a ganar muchos enemigos. En las fiestas de 15, las recepciones de fin de año, en cualquier cumpleaños, el Estado no va a controlar ni la venta ni el darle alcohol a los adolescentes. Y uno sabemos que por ahí es la pelea que tienen todos los padres que tienen hijos adolescentes cuando se va a planear una reunión en nuestra casa o por fuera de la presencia o no del alcohol. Tenemos que ser firmes en eso de que no. Y yo creo que la justicia, la ley, no sé quién es la encargada, tendría que acompañarnos en esto y controlar que en los lugares de reunión de adolescentes no se tiene que vender ni se tiene que ofrecer alcohol a los adolescentes. Sé que esto no le va a gustar a todos los que están encargados de promocionar las fiestas de 15 años, de recepciones, pero tenemos que trabajar en esto desde el cuidado y ver cómo podemos encontrar entre todos una solución a esta problemática que realmente es grande y como dije antes, no solamente es el consumo de alcohol, sino que está asociado a los daños colaterales que ocasiona el consumo desmedido de alcohol. La doctora María Gabriela Ragoña, excelente disertación. Involucrar a las familias es responsabilidad de todos cambiar esos hábitos. Marcela Bueno, Gaitán, sí, diga doctor. no, qué bueno, que el sábado que viene le vamos a escuchar a Gabriela. Sí, en el webinario de ginecorragia en niñas. Exactamente. Marcela Gaitán dice que escuchó que se va a dar un curso más extenso sobre la temática, si puede ser, si puede, sabe algo. Sí, es el curso que se va a dictar acá en el Colegio Médico, que va a empezar ahora en junio. Se va a hacer 5 módulos que vamos a hacer en conjunto con la doctora Ragonia y vamos a ver la posibilidad de llamar a algunos colegas que nos puedan acompañar. Van a ser 5 módulos que se van a hacer los jueves por la noche acá en el Colegio Médico. Por ahora la modalidad va a ser presencial. Veremos y es el primer curso y esperemos que sea el comienzo de muchos cursos para poder capacitarnos en la atención integral de las adolescencias. Marcelo, doctor, ¿cómo podemos volver los equipos de salud a las escuelas, ya que ahora hay una normativa que no nos permite? Quisiera su opinión, gracias. Desconozco cuál es la normativa que no nos permiten. Nosotros vamos a las escuelas y las escuelas nos llaman y podemos ir. No sé puntualmente cuál es la normativa que se refiere Marcelo, pero trabajamos muchos y con todas casi las escuelas de Santa Fe, ya sea privadas y públicas. Es más, hemos trabajado con escuelas del interior, que hemos viajado al interior de la provincia para dar los talleres que se llaman habilidades para la vida y nunca hemos tenido problema en, en ir a las escuelas. Cynthia Zimmerman, ¿recomienda algún dispositivo en salud para abordar este tema con los adolescentes? ¿Considera que resultan las charlas con los adolescentes? Eh, sí, el dispositivo es la atención
primaria, es la consulta y no perder la oportunidad cuando estamos frente a un adolescente en cuanto a la prevención primaria. Y después, los talleres son la mejor herramienta que se tiene hoy. Como dije, esto va evolucionando y puede ser que dentro de un tiempo veamos que el taller no sirve o hay alguna estrategia más eficaz, pero el taller sirve mucho más que las clases magistrales. Se da cuenta que si uno se pone a hablar frente a un número de adolescentes, a los 5 minutos se durmieron todos. Entonces, si uno lo hace partícipe y tiene una actitud de escucha hacia ellos, las charlas los talleres son bárbaros y tenemos la experiencia que después no se quieren ir y se enganchan a preguntar y a ver y a dialogar entre ellos y nos informan por ahí. Y nosotros decimos que en cada taller que hacemos con los adolescentes aprendemos cosas y aprendemos para el nuevo taller que nos espera la próxima semana. Bueno, doctor, no habiendo más preguntas, si le parece, damos por finalizado. Bueno, muchas gracias a los que estuvieron y estuvieron un sábado atentos a esta problemática y los esperamos el sábado que viene con la presentación de la doctora Ragoni. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la exposición y por compartir su conocimiento.